palabras pastorales. 1 Timoteo, y continuando en el capítulo 1, del verso 12 al verso 20. Vamos a leer, pero después pediremos al Señor, como siempre, que el Señor sea quien hable nuestros corazones. Estamos muy necesitados del Señor todos los días. Espero que cada uno de ustedes busquemos al Señor en la mañana, en oración, humillándonos delante de Él y a través de su palabra. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, todos digan, a mí me gusta mucho cuando en la Biblia, cuando menciona pero, porque hay algo bueno y pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, aquí se le llama la doxología. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en esta tarde, venimos ante ti, oh Dios, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Reconocemos nuestra simiente pecaminosa, reconocemos que sin ti no somos nada, ni nada. Y en esta tarde te invocamos, te imploramos, oh Dios del cielo y de la tierra, que tú hables a nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Que sea el Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, oh Dios. También, Padre, te rogamos por las personas que no te conocen, que vengan al conocimiento único de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, en tu precioso nombre. Puedes sentarse, hermanos, y como siempre, mantengan sus Biblias abiertas, ya que este estudio es expositivo, vamos por ciclo. Como ustedes saben, hace como 3 semanas empezamos este estudio muy importante para la Iglesia del Señor de Timoteo, y compartíamos de la razón que Pablo escribe a Timoteo es para que Pablo le manda a escribir a Timoteo para que a Timoteo mandara que algunos no enseñaran diferentes doctrinas. Algo que mencionamos también en las últimas décadas en los Estados Unidos, se ha visto un gran declinación, decayendo más bien lo que es el cristianismo, y un centro que se llama Pew Research Center. Entonces, este centro realiza encuestas, estudia los cambios a nivel nacional e internacional, y hace investigaciones demográficas en encuestas que ayudan y para la opinión pública. Y lo bueno que esta organización no tiene inclinaciones políticas, son neutrales. Entonces es una buena fuente que nos ayuda para conocer lo que es la opinión pública. Bueno, ellos hicieron una encuesta y encontraron algo
bastante preocupante con respecto al cristianismo aquí en Estados Unidos en las últimas décadas, que en los 50 aquí en Estados Unidos bueno, los números eran de que el cristianismo era el 90%, de acuerdo al estudio, 90% de americanos se consideraban, aunque no sé qué tan cierto sea eso, pero se consideraban como cristianos. Bueno, en el año 2020 se hizo una encuesta y ahora el número de los que se consideraban cristianos del 90% bajó al 65%. Entonces miramos cómo a nivel nacional, cómo la gente está abandonando la fe. Pero no solamente el cristianismo está declinando en Estados Unidos, creo que yo tengo aproximadamente 40 años sirviendo al Señor en el año 1983. Cristo vino a mi corazón y a mí me gusta mucho estudiar la historia de la iglesia y lo que acontece a nivel nacional, mundial. Y en las últimas 3 décadas, algo también que se ha estado mirando en este gran país es que muchas de las iglesias se han estado alejando de la sana doctrina. Es una gran realidad. Ahora, si la Biblia menciona sana doctrina, entonces también hay no sana doctrina. Entonces lo opuesto a sano es que enfermo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué significa o cómo se puede definir la sana doctrina? Miramos 3 versículos allí. Tito dice, pero tú hablas con lo que está de acuerdo, dice, con la sana doctrina. Y luego Timoteo 1:10, como mencionamos el domingo antepasado, dice, ¿para cuándo se opongan a la sana doctrina? Y luego segunda de Timoteo 4:3 dice, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Entonces, solamente la pregunta es ¿cómo se define la sana doctrina? Y me gusta esta definición, no sé quién la escribió, yo no la escribí, pero me gusta mucho porque está muy bien acerca de lo que es la sana doctrina. Dice, la sana doctrina es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual. Todos digan salud espiritual. Y es muy importante que la iglesia del Señor, que miremos la salud espiritual. Lo que se ha visto en los últimos años es no la salud espiritual, sino más bien la preocupación más grande de las iglesias mega es simplemente tener números. Pero delante del Señor la salud espiritual es muy importante. Ahora continúa diciendo, dice que llevan a la salud espiritual y a las vidas transformadas, tanto de los individuos como de la iglesia. Entonces, nosotros somos transformados por medio del poder del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, la salud de la iglesia del Señor, una iglesia local, es sumamente importante. Amén. Ahora, solo la enseñanza bíblica, nuevamente, solo la enseñanza bíblica y junto con el poder del Espíritu Santo, entonces es lo que produce una vida transformada. Cuando se predica la Biblia, la palabra de Dios, amén, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, jamás se llevará a cabo a menos que la iglesia predique la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Y recordemos que la sana doctrina nos hace crecer y madurar en Cristo. La sana doctrina produce creyentes genuinos. Recuerdan que hace 2 domingos hablamos de que hay creyentes no genuinos, hay creyentes de plástico, hermanos. Pero nosotros debemos ser creyentes genuinos. Amén. La sana doctrina nos lleva a la santidad. La sana doctrina produce en nosotros una verdadera adoración al Padre.
Santo. Entonces, ciertamente nos debe de preocupar la declinación del cristianismo en Estados Unidos, pero más preocupante es ver a las iglesias, mega iglesias, grandes denominaciones que están decayendo espiritualmente. Eso debe ser más preocupante. Quizás para ustedes no lo miran así preocupante, pero que uno que está en este asunto, para uno realmente sí mira uno algo muy, muy preocupante. ¿Por qué? Porque las iglesias, a través de las décadas, las iglesias se están alejando y ya no predican en contra del pecado, ya no predican acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mucho menos de la santidad. Amén. Y también muchas de las iglesias hoy en día no creen en la máxima autoridad. ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios. No es el pastor, es la palabra bendita de Dios. Y es por eso, hermanos, que estas cartas paulinas o cartas pastorales son de suma importancia para la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que nos mantengamos dentro de la sana doctrina. Ahora miremos allí el versículo 12, por favor síganme allí, el versículo 12, donde el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios quien me fortaleció. Todos digan: fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo el apóstol fue fortalecido por el Señor Jesucristo. Cristo lo fortaleció, amén. Cristo lo llamó para que fuese salvo. ¿Y quién es quien nos fortalece en tiempos de adversidades? Cristo. Nuestro Dios nos fortalece en tiempos de pruebas, en tiempos de adversidad, en momentos difíciles. Me imagino que todos nosotros hemos pasado momentos difíciles en nuestra peregrinación con el Señor, pero sabemos que Cristo nos ha fortalecido y nos seguirá fortaleciendo. Salmo 28 dice: Jehová es la fortaleza de quien, de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Bendito sea su nombre. La palabra aquí, fortalecer, en griego es dunamo, o también han escuchado decir la palabra dunamis, que es poder, y esa palabra dunamis también suena de dinamita, ¿no? Poder interno. Necesitamos el poder interno, el poder del Espíritu Santo para ser fortalecidos. Es por eso que Pablo dice a los Efesios 3:16, dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, y lo dice aquí, el ser fortalecidos, dice, con poder en el hombre interior. Entonces digan, el hombre interior por su espíritu. Ahora, así como el hombre exterior es fortalecido mediante una buena alimentación, el hombre interior es fortalecido mediante su espíritu y su palabra. Amén. Número 2, Pablo, el apóstol, fue puesto en el ministerio por ser fiel a su llamado para ser salvo. Miren lo que dice allí: porque me tuvo, ¿por qué? Me tuvo, ¿por qué? Por fiel, todos digan fiel. Porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. Amén. Pablo, como hijo, él fue fiel al Señor hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte fue fiel al Señor. Ahora, Dios no espera que nosotros entendamos todos los misterios. Amén, no espera. Lo que sí espera que nosotros seamos fieles a Él. Hay muchas cosas que yo no entiendo en el cristianismo y no me preocupan en realidad. No me rompo la cabeza y ¿qué quiere? No, me gusta investigar, me gusta escudriñar, pero hay cosas que simplemente, si la Biblia se calla, yo me callo. No podemos nosotros adelantarnos, tal vez esto es lo que quiso decir. No, si la Biblia se calla, yo me callo. Amén. Ahora, Dios
espera nuevamente que nosotros entendamos todo con respecto al cristianismo. Entonces, Él espera que nosotros seamos fiel a Él, fiel al Señor, a lo que el Señor nos ha llamado, fiel a su palabra, fiel a su evangelio. Este es el único evangelio verdadero. Aunque hoy en día hablamos mucho, pero ese es el único evangelio verdadero. Y Moisés fue un buen ejemplo de un siervo fiel. Miren lo que dice Números 12:17, dice: no así a mi siervo Moisés, dice, que es fiel en toda mi casa. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No dice aquí a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta donde tu fe te alcanza. No le dice así, hasta donde tu fe te alcanza. Ni tampoco le dice: sé fiel hasta donde se terminan tus fuerzas. No, aquí le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Un canto muy hermoso que se llama el canto en tiempos de pruebas. Lo han escuchado ustedes. El coro dice: fiel, fiel al Señor yo seré, y la corona de vida tendré. Qué hermoso, ¿no? Fiel, fiel al Señor yo seré. Bendito sea su nombre. Ahora escuche las palabras. Me gusta citar mucho a Charles Spurgeon, pero él dijo lo siguiente, que no lo dije, él lo dijo, pero es una gran realidad. Y él, mire lo que él decía: prefiero ser un ladrón. Quizás ustedes han escuchado esto. Dice: prefiero ser un ladrón, un borracho, malhechor, que ser un siervo infiel. Está tremendo, ¿no? Un siervo infiel al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros todavía no hemos terminado nuestra peregrinación aquí en esta tierra. No hemos terminado. Muchas pruebas vendrán a nosotros, muchas tentaciones. Constantemente nosotros seremos golpeados por el diablo, por el mundo, nuestra carne, sus deseos, sus pasiones, constantemente, hermanos. Pero hay que ser fiel al Señor. Amén. Porque el diablo y el mundo quieren que nosotros, los hijos de Dios, neguemos al Señor. Es el ataque continuo, hermanos. Ahora, algo también importante, que Pablo el apóstol no fue puesto al ministerio porque él era un santo. Amén. No porque él era un santo. Nada de lo que él era antes de conocer a Cristo lo calificaba para ser llamado a la salvación, y mucho menos al ministerio. Nada de eso. Porque Pablo aquí dice que era antes un blasfemo. Blasfemo, que es blasfemias de toda acción irreverente contra Dios. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo era un enemigo de la cruz de Cristo. Ahora, así como Pablo, ninguno de nosotros teníamos las cualidades para ser santos. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Habrá alguien aquí que diga: oh, sí, yo era un santo. No, usted era un diablo, como yo también. Era un diablo. Lo que nosotros merecíamos era el infierno. Y no hay muchos amenes allí, pero es una realidad. Lo que nosotros merecíamos era un castigo eterno. Oh, pero allí es eterno. Pero allí es donde entra la gracia de Dios. Por eso Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, todos digan, pero Dios, que es rico en misericordia, porque por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego, entre paréntesis, dice: por gracia sois salvos.
La misericordia y la gracia, la misericordia y la gracia, ese don no merecido, la gracia de Dios, y el amor fue lo que nos salvó. Ahora, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Ni nos queremos acordar. Ni nosotros aquí somos ex borrachos, ex idólatras. Amén. Ex enemigos de Dios, ex chismosos. Alguien diga ouch, amén. Diga ouch. Pero aquí éramos ex chismosos también. Y la lista puede seguir, amén. Ahora, entonces Pablo aquí dice: mas fui recibido aquella misericordia, porque lo dice por ignorancia en incredulidad. El hombre sin Cristo vive un estado de ignorancia de las cosas de Dios. El hombre sin Cristo se rasca la cabeza y dice: pero yo no entiendo a estos cristianos, ¿cómo pueden levantar sus manos? ¿Cómo pueden adorar a Dios? ¿Cómo pueden soportar esto y esto otro? ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está ciego espiritualmente. El hombre es incrédulo. El hombre sin Cristo está muerto en sus pecados y delitos. Como dice Pablo a los Corintios, dice: pero el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura. Es una locura eso el cristianismo. Es una locura que ustedes dicen que Cristo es el único Salvador y que ustedes se van a ir al cielo. Es una locura, sí, para Él. Y no las puede entender. Pero las buenas noticias, hermanos, cuando Cristo viene al hombre incrédulo, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, entonces allí experimenta un nuevo nacimiento. Bendito sea su nombre. Pasa de un estado de incredulidad a ser un creyente, de ignorancia de las cosas de Dios al conocimiento de un Dios vivo. Pasa de un estado de muerte espiritual a una vida nueva. Y solamente es posible mediante el poder de Cristo. Y ahora el hombre incrédulo viene a ser una nueva criatura. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No dice las viejas pasaron, denme una nueva. No. Las cosas viejas. Somos nueva criatura en Cristo. Ahora, jamás de los jamases puede ser una nueva criatura si no está en Cristo. Cristo es el único que resucita al hombre que está en tinieblas. Cristo es el único que convierte de un hombre pecador a un adorador. Por eso, solo los que tienen el Espíritu de Dios, solamente ellos pueden adorar en espíritu y verdad. Los pecadores, ellos pueden quizás alabar, pueden cantar, pero no hay una adoración, porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces aquí es donde se cumple lo que Cristo dijo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí está la vida de Cristo en esta iglesia, porque hemos sido redimidos, porque somos nueva criatura, y Dios recibe esa adoración. Por eso nosotros anhelamos las cosas de Dios.
Por eso a nosotros nos gusta venir a la casa de Dios. Yo antes, en mi juventud, no me gustaba ir a la iglesia. Vete a la misa. Tenía que ir, no me gustaba. Pero ahora hay un deseo porque conozco al Señor, porque está la vida de Cristo en mi vida, porque está su Espíritu Santo. Ahora me gusta, me encanta escuchar la palabra de Dios. Yo encuentro un deleite escuchar la palabra y leer la palabra de Dios. Si usted no encuentra un deleite, si no tiene apetito por las cosas de Dios, tiene apetito por las cosas de este mundo, examine su vida espiritual. Honestamente, examine su vida espiritual. Bendito sea su nombre. Alguien diga amén. Si no dice amén, diga amén. Número 3. Pablo recibió la gracia de Dios. Versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces el hombre deposita su fe en Cristo. Entonces cuando deposita y cree en Cristo, el hombre recibe la gracia del Señor mediante la redención. Y en el versículo 15 dice: palabra fiel. Cuando usted mira esta expresión, palabra fiel, usted solamente la va a encontrar en las cartas pastorales. Palabra fiel. Y esto es para anunciar una declaración doctrinal o teológica. Y esta es una gran verdad teológica doctrinal, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Mire, cada vez que yo visito este versículo, no me canso de visitar. Este es el punto central del Evangelio, que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo a redimirnos del poder del enemigo. Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, Jesús dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió en una cruz por nosotros. Cristo tomó mi lugar por amor. Cristo tomó mi lugar para que yo fuese salvo de la ira de Dios. Entonces, hermanos, la única esperanza para este mundo perdido y torcido es Cristo. ¿Se da usted cuenta cómo el mundo hoy en día está? ¿Se da usted realmente? Usted puede ver, puede discernir los tiempos que estamos viviendo. La única esperanza, hermanos queridos, es Cristo. Por lo tanto, anunciemos a Cristo. Hablemos de Cristo. Prediquemos a Cristo. Exaltemos a Cristo. Exaltemos a Cristo. Pablo exaltó al único y sabio Dios. Mira el versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. No, hermanos. Por los siglos de los siglos. Y esta es una de las muchas
doxología es una forma de expresar alabanza al único Dios. Y ahora que conocemos a Cristo y somos salvos, sabemos que Dios es el Rey de los siglos. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno, ante su ira tiembla la tierra. Y debemos, hermanos, temblar ante su presencia. Sí, debemos temblar. Y en parte nos debe de entrar de tener miedo de Dios, no de una manera que como espada, no. Pero debemos de tener ese miedo. Bendito sea su nombre. Debemos humillarnos ante Él. ¿Cuándo fue la última vez? Queridos hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se humilló y expresó en su corazón, se reconoció su pecado? Porque hay momentos que uno tiene que reconocer su estado pecaminoso. Tiene que humillarse. Decir, tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios. El salmista en Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Entonces, aquí Pablo en la doxología, Dios es el Rey de los siglos, Dios es inmortal, nosotros somos mortales. Algún día vamos a morir. Amén. Bueno, no te lo creo. Algún día vamos a morir. Todos vamos a morir. Amén. Pero, todos digan pero. Las buenas noticias, si nosotros estamos en Cristo, seremos resucitados de un cuerpo mortal a la inmortalidad. De corrupción a incorrupción. Y no es solamente es porque Cristo nuestro Señor resucitó. Only because the Lord Jesus Christ resurrected from the dead. From corruption to incorruption. Ahí está. En la doxología dice, Dios es invisible. Nosotros adoramos a un Dios. No lo vemos. No lo vemos. Por eso aquel que dice, oh, yo miré a Dios. Te hizo daño la pizza que comiste anoche. Te hizo daño. Y miré a Jesús y venía y lo miré y vino y me habló y te hizo daño la pizza. Nosotros, los creyentes, nos acercamos a Él creyendo, crea que creemos con todo nuestro corazón. Porque miren, no todo el tiempo sentimos a Dios. Honestamente, no todo el tiempo. Y nosotros no nos guiamos por el sentimiento. El creyente vive por la fe. Si la Biblia dice que Él está aquí, yo lo creo por todo el mundo. Ahora, hay momentos muy especiales cuando hay una presencia muy hermosa, pero no todo el tiempo. Solamente hay momentos especiales cuando uno ha pasado y wow, qué hermoso. Pero nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Dios es el único y sabio Dios. Dios merece todo el honor y la gloria por todo. Cuando Salomón fue ungido como rey sobre Israel,
pueblo, y David expresó en su adoración al Señor, en su oración, y me gusta lo que dice el primer libro de Crónicas 29. Y creo que hay un canto que yo escuché hace muchos años, pero el primer libro de Crónicas 29 dice: tuya es, Jehová, la magnificencia y el honor, la gloria. Por eso, hermanos, cuando nosotros vengamos ante Él en oración, siempre exaltemos su nombre. No lleguemos, Señor, tú sabes que yo soy tu preferido. Dejemos esas oraciones, hermanos. Lleguemos humillándonos, siendo que Él es el único, dice, la victoria y el honor de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres. Ahora, aquí hay alguien que conoce al Señor. Y usted lee esta expresión, esta alabanza, es de alguien que verdaderamente conoce al Rey Dios Todopoderoso. Y el punto número 5, con esto concluimos, es que Pablo le encargó a Timoteo que mantuviera la fe. Versículo 18 dice: te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto te dice, milites, todos digan milites, por ellas la buena milicia. Recordemos que Timoteo estaba siendo bombardeado de las falsas doctrinas constantemente. Y Timoteo jamás debería de levantar la bandera blanca para rendirse a los falsos maestros. Por eso la frase milites, la buena milicia, es una frase que es militar. Timoteo tenía que luchar como un buen soldado. Timoteo tenía que pelear la buena batalla. Timoteo nunca debería de rendirse. Y la iglesia nunca debe rendirse y seguir la corriente de este mundo. Todos sabemos las palabras que Dios le dijo a Josué después que Moisés muere, y Dios le dice a Josué palabras inmortales: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí Pablo le dice: mira, tienes que pelear, pero tienes que mantener la fe. Cuando dice la expresión mantener la fe, esto significa todo lo concerniente a la verdad del Evangelio, la fe en Cristo, la creencia en cristianismo, todo lo que nuestra fe está puesta en Cristo. Amén. Entonces Pablo le está diciendo aquí: guarda la fe, no la sueltes, no abandones el Evangelio, no te alejes, porque hay momentos cuando las cosas no están bien y queremos nosotros abandonar la fe. No. Tenemos que ser fieles, Señor. No se aleje del Señor. No se aleje del Señor. Hace muchos años viene una persona y me dice, y llorando, dice: desde que me alejé de las cosas del Señor, todo me salió muy mal. De los cuales dice: son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué hasta más para que aprendan a no blasfemar. Ahora, Himeneo y Alejandro eran falsos maestros. Ellos estaban enseñando falsas enseñanzas al pueblo de Dios. Ellos habían causado muchos males.
Pero aquí el apóstol Pablo, cuando uno mira y dice, bueno, entregué a Satanás, ¿qué significa eso? Ven, Satanás aquí está y te lo avienta. ¿Qué significa entregué a Satanás? Bueno, es una expresión de expulsarlos de la iglesia. O sea, sacarlos del ambiente espiritual, del ambiente cristiano. Ellos habían blasfemado, tuvieron que sacarlos de la congregación. Y ahora, estos dos individuos ahora estaban al control de quién, de Satanás. Y terminamos de pie, por favor, hermanos, Hebreos capítulo 12. El autor de Hebreos nos amonesta, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos. Todos digan, y corramos con paciencia la carrera que